Esto es Con Sabor Evangelio. Hoy es domingo 24 del tiempo ordinario. Empezamos una semana con la palabra de Dios como cabecera. Sabor a vida, sabor a evangelio, sabor a buena noticia, sabor a mensaje de salvación. Vamos a hacer un recorrido por los textos bíblicos. El primer texto es del libro del Eclesiástico. Y el libro del Eclesiástico es el libro de la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Es uno de los libros deuterocanónicos sapienciales del Antiguo Testamento. Común y familiarmente llamado libro de Sirácida, la tradición latina lo ha llamado libro del Eclesiástico. Este libro deuterocanónico es el más extenso de los escritos sapienciales. Se lo designa habitualmente de dos maneras distintas: el nombre de eclesiástico, que significa libro de la asamblea, que se hizo tradicional en la iglesia latina, quizá por la frecuencia con que se lo utilizaba en los primeros siglos para la formación ética y moral de los iniciados al bautismo. La mayoría de los manuscritos griegos, en cambio, lo titulan Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Muy bien, vamos a leer el trozo correspondiente a este domingo. Estamos en el capítulo 27. Furor y cólera son odiosos. El pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados. Si el que es carne conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. La alianza del Señor perdona los errores de tu prójimo. Primer punto de reflexión. Furor y cólera son odiosos. Vamos a buscar juntos la definición de furor. Furor significa agitación violenta del ánimo producida por una contrariedad o un enfado. Agitación violenta. Pongámonos de acuerdo. Toda la propuesta de Jesús gira en torno a la no violencia. Señor, ¿quieres que mandemos a caer fuego y azufre del cielo? No. Y luego le dijo a Pedro: mete la espada en tu vaina, que el que a hierro mata, a hierro muere. Jesús no fue un incitador de violencia.
aunque sus discípulos creyeron que era la única manera de instaurar el reinado de Dios. Pero el reinado de Dios no se instaura a través del furor. Furor, que ya dijimos, es agitación violenta del ánimo. Y hoy te invito a que juntos reconsideremos. Y reconsiderando nuestras expresiones y nuestras reacciones, hagamos el debido discernimiento para saber qué tan violentos somos. Hay muchos tipos de violencia. Hay violencia pasiva. Por ejemplo, la persona que en casa no vuelve a hablar y vive encerrada en su habitación, está ejerciendo violencia pasiva. Violencia sutil, que a veces llegamos a ser tan inteligentes y lo peor es que ponemos esa inteligencia al servicio de la violencia y con nuestra sorna, burla, ironía, sarcasmo, nos volvemos violentos. Violencia verbal, cuando con nuestras palabras nos volvemos demoledores. Violencia sexual, cuando abordamos al otro, no sé con qué intenciones, y atropellamos la sexualidad del otro. Violencia psicológica, violencia física, violencia simbólica o gestual, una mala cara, una mirada de esas que uno cree que si esos ojos fueran metralladora, dispararían y cegarían la vida. Bueno, y es lo primero que tenemos que revisar en este Con Sabor a Evangelio de este domingo. Ese furor, que vuelvo a repetir, esa agitación violenta del ánimo producida la agitación por una contrariedad, no nos hace bien. Segundo, cólera, porque el texto del Eclesiástico dice: furor y cólera son odiosos. Y vamos a ver qué significa cólera. Y usted busca en el diccionario cólera y lo primero que aparece es enfermedad bacteriana, por lo general se propaga a través del agua contaminada. Y obvio que eso no es lo que estamos buscando de la palabra cólera, pero me llamó tanto la atención que la voy a usar para definir cólera. Enfermedad producida por beber agua contaminada. Y es probable que uno se trague un mundo de emociones contaminadas que lo lleven a volverse colérico. Bueno, la pregunta es: ¿tú qué estás haciendo con toda esa información externa que te genera contrariedad? ¿Tú qué haces con la información externa que te produce contrariedad de tu pareja?
recibes toda esa información. Recuerda que cuando el otro está vomitando toda esa información contaminada, ojalá tú no la recibas, de tal manera que seas capaz de abstraerte de esa información contaminada que te produce cólera, enfermedad bacteriana del alma. Para decir a renglón seguido que todo lo que el otro, y perdóname esta expresión, todo lo que el otro está vomitando, tú no te lo tienes que tragar. Eso suena muy feo. Todo lo que el otro está expresando de manera nociva, tú no lo tienes que recibir. Aprende a abstraerte de tal manera que la basura emocional del otro no caiga sobre ti, sino que el otro no sé qué va a hacer, pero le tocará reciclar toda esa información contaminada. Nadie le recicla la basura emocional a nadie. Cada uno. De tal manera que no me dé cólera. Es decir, que yo no me trague esa agua contaminada, que no es otra cosa más que cólera, enfermedad bacteriana. Tercero, el libro del Eclesiástico, que por supuesto ya dijimos, es uno de los libros deuterocanónicos sapienciales del Antiguo Testamento, del segundo canon sapienciales, sabiduría del Antiguo Testamento, del primer testamento de la Biblia. Dice: piensa en tu fin y cesa en tu enojo. Y eso tiene una carga sapiencial tremenda. Piensa en tu fin y cesa en tu enojo. ¿Cómo así que debo pensar en mi final para poder cesar en mi enojo? Hagamos este ejercicio. Imagínate que esta noche vas a morir y que no hay escapatoria. ¿Te reconciliarías con las personas que tienes algún pendiente y te tienen tan molesta o tan molesto? Si la respuesta es no, con todo el respeto, me parece que hay un tema de insensatez en tu vida que tienes que trabajar. Y si la respuesta es sí, me parece que hay un tema sapiencial en tu vida. En la antigüedad, los santos en la noche entraban a su celda y hacían contemplación del misterio de la muerte. Y por eso vivían en santidad, porque todo el tiempo se confrontaban con nuestra hermana la muerte, como la solía llamar Francisco de Asís. Y por eso no tenían ninguna razón para almacenar, anidar, cultivar enojos.
piensa en tu fin y cesa en tu enojo. En otras palabras, si te vas a morir, ¿qué sentido tiene que sigas tan enojado con todo el mundo? ¿Acaso quieres ser recordado como un enojón o una enojona de 7 suelas? Yo te digo la verdad, no sé si por ego, pero yo no quisiera ser recordado por los que amé y me amaron como una persona agresiva, violenta, llena de cólera, enojada todo el tiempo. Cuarto punto de reflexión del mismo libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 27. Recuerda los mandamientos. El tema del perdón en la espiritualidad judía y cristiana es inexorable, inalienable, imprescindible. Dice el texto del Eclesiástico que recuerda los mandamientos. Es decir, no se te olvide la palabra de Dios, porque si se te olvida la palabra de Dios, que siempre te está recalcando el tema del perdón, de la misericordia, de la comprensión, de la compasión, estás en serios problemas. El tema del perdón es un tema demasiado importante en la vida cristiana y no tiene descuento. Quinto, ¿cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? Si ya sabemos que rencor viene de rancer y rancer significa vinagre. Entonces el rencor lo único que produce es un vinagre en el alma que lo descompone todo desde adentro hacia afuera. Y no solo enferma tu alma, sino que también es capaz de enfermar tu cuerpo. Hipertensión, estrés, insomnio, enfermedades cardiovasculares, baja de defensas. Y por eso el libro del Eclesiástico dice: ¿cómo puede un hombre guardar rencor a otro y luego decirle al Señor: Señor, dame la salud, Padre eterno, en el nombre de Jesús, sáname de esta enfermedad? Es imposible. ¿Por qué? Porque el perdón está directamente relacionado con la salud y la salud con el perdón. Sexto punto de reflexión. El texto del Salmo de hoy lo único que revela es el semblante perdonador, amoroso y misericordioso de Dios. Salmo 102. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas, Él cura todas tus enfermedades, Él rescata tu vida de la fosa y te guarda de gracia y ternura. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos.
Salmo 102. Él perdona todas tus culpas. Él cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Es el semblante, es el perfil del Dios amoroso y perdonador. Y siempre que hablamos de esto, a mí me encanta decir dos renglones adicionales. Dios es perdón porque acepta que seas lo que eres y porque respeta tu proceso conciencial. Porque conociéndote, decide no juzgarte, no condenarte, no señalarte. Por eso en la segunda lectura decíamos, si vivimos, vivimos para Dios, y si morimos, para Dios morimos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y es verdad. Pedro, ¿qué es vivir para uno mismo? Darse gusto, estar bien vestido, maquillarse, locionarse, comprarse unas buenas gafas, cuidar su presentación personal. No es eso. De hecho, ojalá nunca te falte eso. Pedro, entonces, ¿qué es vivir para sí mismo? Porque el texto que estamos proclamando de Romanos dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Vamos a cambiar Señor por amor. Si vivimos, vivimos para el amor. Y si morimos, para el amor morimos. Entonces no significa que esto que nos está enseñando el Señor a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos nos quite la oportunidad del autocuidado, de la automisericordia, de querernos, de valorarnos, de presentarnos bien, de hacerle una ofrenda a nuestro cuerpo con una buena alimentación, con un buen vestir. Significa eso. ¿Qué significa? Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Vea. Hay cosas en nosotros que son muy adhesivas a nuestra naturaleza, a nuestro ADN, a nuestra genética. El egoísmo, el odio, el resentimiento, la venganza, la ira, el enojo, la cólera. Todo eso está muy adherido a nosotros. Hace parte de nuestro código. Y si uno vive en función de eso, está viviendo para sí. Y por eso el apóstol enseña, ninguno de nosotros vive para sí. Vivimos para el amor, porque siempre estamos de salida, porque perdonar cuesta, porque comprender cuesta, porque ser misericordiosos exige poner a funcionar toda nuestra capacidad entrañable, emocional e inteligente. Cuando uno aprende a vivir para el amor, entonces es capaz de renunciar al rencor, al enojo, al odio, al egoísmo, a la cólera, al furor,
a todas esas cosas. Y 7, terminemos. Vamos a hacer con el Evangelio de hoy 2 o 3 definiciones de perdón, vamos a construirlas. El Evangelio de hoy, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces tengo que perdonar, hasta 7. Según la tradición judía era hasta 4 veces y Pedro dice 7 como para quedar muy bien con el maestro, y Jesús rebasa lo que Pedro está diciendo y le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que significa aprender a perdonar lo imperdonable. Porque la parábola siguiente habla precisamente de eso, de un hombre que perdonó una deuda que uno de sus siervos, no tenía cómo pagar. Es perdonar lo imperdonable, es perdonar lo impagable del otro. Lo que el otro no me puede pagar, que yo sé que no me puede pagar, porque esa cuenta está tan grande que yo sé que ya no es capaz de pagarme ni con que volviera a tener 2 vidas adicionales en este mundo. Pero construyamos juntos 2 o 3 definiciones de perdón, son muy bonitas. La primera: el perdón es un acto de amor contigo mismo, pues el perdón te libera de una carga llena de amargura. Eso es genial. El perdón, cuando tú perdonas, tu perdón es un acto de amor contigo mismo, porque te liberas de una carga de amargura. Por eso, el que perdona es porque tiene una claridad inmensa sobre lo que significa el amor propio. El perdón, un acto de amor contigo mismo, pues el perdón te libera de una carga de amargura, de odio y de rencor. Primera definición. Por eso el que va lleno de rencores, en el fondo está saboteándose a sí mismo, está dañándose a sí mismo, está haciendo algo en contra de sí mismo. Vámonos con una segunda definición. Perdonar es aprender a ver al otro como lo ve Dios. Eso es fascinante. Perdonar es aprender a ver al otro como lo ve Dios. ¿Cómo ve Dios al ser humano? Cuando tú perdonas, estás aprendiendo a ver cómo Dios ve la gente. Y yo le agrego algo que me parece fundamental. La mayoría de nuestros juicios, venganzas y rencores son consecuencia del desconocimiento, es decir, son el resultado de nuestra ignorancia. Porque cuando uno no sabe del otro, solo se le ocurre vengarse, llenarse de rabia frente a esa persona, juzgarla, señalarla, condenarla, descalificarla. Pero cuando uno se acerca a la vida del otro y conoce del otro, ya no hay razones para el juicio, porque el conocimiento trae consigo el perdón. Entre más sepas del otro, entre más conozcas al otro, menos tendrás que reclamarle, menos tendrás que juzgarlo, menos resentimiento y rencor guardarás por él. Y vámonos con una última definición. Perdonar es aprender a ver al otro no culpable, sino inocente. Inocente.
Porque sabes una cosa, la mayoría de las veces los humanos nos equivocamos y no lo hacemos adrede. Cuando un niño se equivoca, no lo hace adrede. Alguna vez hablando con alguien le decía que nosotros no alcanzamos a hacerle daño a Dios. Primero porque nos conoce y segundo porque nos percibe inocentes, porque para Dios no dejamos de ser sus niños. Cuando una persona dice, Padre, perdóneme que ofendí a Dios, yo le digo, ¿y cómo hizo? Si ofender a Dios es imposible, porque el amor no se ofende y Dios es amor perfecto. No falta quien se moleste con esto que estoy diciendo, y de hecho alguien una vez escuchándome esto se molestó y me dijo, ¿cómo así, Padre? Uno se ofendía a Dios, y le dije, no, porque Él nos ve inocentes, porque para Él somos sus niños, porque Él nos conoce. Y le puse este ejemplo. Cuando una mamá tiene en sus brazos su recién nacido, lo cambia, le pone un pañal nuevo, y cuando le está poniendo el pañal nuevo, el niño vuelve y hace una gracia, y la mamá no se ofende, porque no lo ve como un culpable, lo ve inocente. Y cuando uno aprende a ver que el otro es inocente, es porque entendió la bienaventuranza. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La persona de corazón limpio no se ofende, porque ve al otro como lo ve Dios. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero terminar agradeciéndoles a todos los que estuvieron ayer en el Congreso de lo Esencial es Invisible. En congresospadrepedrojustoberrio.com dejaré el congreso hasta esta noche, por si alguien que se haya registrado, pues por alguna razón personal no pudo estar con nosotros en la tarde de ayer. Los bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Una semana llena de luz, de fuerza, de paz, de alegría, de libertad y de esperanza para todos.